En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Nuevamente estoy en sus hogares, hermano. Para mí es un gozo. Qué enorme privilegio me ha concedido el Señor, que yo pueda estudiar la palabra de Dios con ustedes y que todos nosotros, los hermanos, asumamos la actitud correcta de sumisión a la autoridad de su palabra, porque su palabra es viva, es eficaz y es inspirada por Dios, es infalible. Es una palabra maravillosa, la palabra del Señor. Estamos estudiando el tema del cristiano y las relaciones humanas. Y en el capítulo 13, el cristiano y el gobierno civil. Hablábamos que Pablo declara que es necesario reconocer la autoridad, porque la autoridad es un principio que emana de Dios mismo. Dios hizo los ángeles, Dios hizo el universo, la tierra, y nos hizo a nosotros y también hizo a los animales, al reino vegetal, al reino animal y al reino humano. Luego que Dios hizo al hombre, entonces Dios le delegó autoridad al hombre. Y el hombre es el que tiene toda autoridad sobre todas las obras creadas por Dios en este mundo, en esta tierra. Pero toda autoridad emana de Dios, porque Dios delegó a sus criaturas autoridad. Antes de que Dios hiciera al hombre, Dios ya había hecho a los ángeles y les delegó a los ángeles autoridad. Luego nos hizo a nosotros y en el libro de Génesis nos delegó autoridad sobre todo lo creado y lo que hizo Dios aquí en la tierra. Pero Dios no solamente nos delega autoridad, también el ejercicio de la autoridad es una ciencia, es un arte, es algo que tenemos que perfeccionar, es algo que tenemos que obedecer. Entonces, todas las Sagradas Escrituras en diferentes libros se habla de qué actitud debemos de asumir frente a las autoridades. Y en este caso específico del capítulo 13 del libro de Romanos, a Pablo le mandan a preguntar cuál debería de ser la actitud de los cristianos frente al gobierno del Imperio Romano, en el contexto de una gran persecución, porque los cristianos, muchos eran perseguidos, despojados de sus bienes, metidos a la cárcel, torturados y algunos eran matados. Así que en ese contexto le mandan a preguntar al apóstol Pablo cuál debe de ser la actitud que el cristiano debe de asumir frente a las autoridades. Pablo, que entiende que toda autoridad emana de Dios y que Dios ha delegado autoridad a todas sus criaturas, a los seres humanos, entonces él habla del gobierno civil y dice que toda persona debe de someterse a las autoridades superiores. Y no solamente declara eso, sino que habla del origen de la autoridad. Y dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea que toda persona cuando ejerce autoridad, la ejerce porque Dios le ha delegado autoridad al hombre. Por supuesto, debemos de reconocer de que hay muchas personas
que no ejercen la autoridad de una manera correcta, que abusan de la autoridad a causa de la maldad que hay en el ser humano, a causa de la corrupción del ser humano, a causa de la carne o de la naturaleza pecaminosa, a causa de la soberbia, de la altivez, del orgullo, de la prepotencia que existe en el ser humano. Pero aunque el ser humano es prepotente, orgulloso, aunque el ser humano muchas veces ejerce la autoridad que se le ha dado de una manera incorrecta, de una manera pecaminosa, prevalece el principio de respeto a la autoridad porque la autoridad emana de Dios. Eso lo estudiamos en la lección anterior. Así que toda autoridad viene de parte de Dios. Las que hay han sido establecidas por Dios. En este contexto, Pablo está diciendo que el Imperio Romano estaba organizado, que había una jerarquía de autoridad, diferentes niveles de autoridad, y Pablo declara que por Dios han sido establecidas. El problema básico y esencial de los gobiernos humanos no es en sí la autoridad, sino las personas que ejercen la autoridad. Las personas, nosotros los seres humanos que somos malos, nosotros que somos manipuladores, nosotros que somos egoístas, egocéntricos, nosotros que ejercemos la autoridad abusando de las demás personas que están bajo nuestra autoridad. Pero el problema no es el principio en sí, porque aún cuando Pablo habla de la autoridad, dice que Cristo está sujeto a la autoridad o a su cabeza, que es el Padre, y que el hombre está sujeto a su cabeza, que es Cristo, y que la mujer está sujeta a su cabeza, que es el marido, y que cuando se habla de la institución del matrimonio y de la familia, se dice que los hijos deben de obedecer a sus padres. Así que el problema no está en el principio de autoridad, sino en cómo ejercemos la autoridad o en cómo reaccionamos frente a las personas que tienen autoridad. Entonces dice aquí que las que hay, todas las autoridades que hay en el mundo han sido establecidas por Dios. ¿En qué sentido? ¿Vino Dios y organizó las instituciones? No, lo que Dios hizo fue delegar esa autoridad a los seres humanos y les dio sabiduría para que pudiéramos nosotros organizarnos, formar culturas y sociedades y formar instituciones para beneficiar al ser humano y para poder vivir en paz, en tranquilidad, de una manera organizada. Entonces, en el verso 2 se dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuando Pablo habla de la autoridad o cuando la Biblia enseña sobre la autoridad, siempre se instruye en primer lugar a los que están bajo autoridad, para enfatizar que el principio de respeto y de sumisión a la autoridad es más importante. Por eso se instruye a los que están bajo autoridad. Eso es lo que hace Pablo aquí en este capítulo 13, versículo 2. Se instruye a nosotros que estamos bajo la autoridad del gobierno civil. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste.
debemos de tomar en cuenta que cada vez que nos enfrentamos con diferentes clases de autoridad o con personas, sean hombres o sean mujeres que están ejerciendo la autoridad, debemos de entender que esa persona está representando la autoridad que emana de Dios. De modo pues que si usted y yo nos resistimos, nos volvemos rebeldes, rechazamos la autoridad, cualquier clase de autoridad, nos estamos oponiendo a la autoridad de Dios. Un hijo que asume una actitud de rebelión contra su madre y su padre, contra Dios se está rebelándose, porque Dios le delegó autoridad a los padres. Vea otra vez el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste o se opone. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, al resistirse, al estar en contra de lo establecido por Dios, entonces acarrean una condenación. Es decir, que se resisten a la autoridad, pero esas personas están en el peligro de ser castigadas a causa de su desobediencia y de su rebelión. Por eso las Sagradas Escrituras dicen que cuando los hijos se someten a la autoridad de sus padres que han recibido esa autoridad de parte de Dios, entonces cuando la obedecen, cuando se someten, hay allí una bendición, una doble bendición. Dice, para que te vaya bien y para que seas de larga vida. Dios promete que a los hijos que se someten a la autoridad de sus padres les va a ir bien, les va a ir bien en su vida, van a ser felices, van a tener una vida realizada, van a tener una vida buena. Y además de tener una vida buena, se les garantiza que van a tener una vida longeva, van a ser de largos años. Pero si alguien se opone a la autoridad establecida por Dios, entonces hay sanciones. Cada vez que transgredimos, cada vez que traspasamos y desobedecemos los mandamientos establecidos en todo gobierno civil o en cualquier institución, acarreamos para nosotros mismos castigo, condenación, consecuencias adversas. Entonces conviene obedecer, conviene ser sumiso a la autoridad, conviene reconocer que esa persona, esa institución, ese hombre, esa mujer que está ejerciendo autoridad sobre nosotros, la ejerce en representación de Dios, porque Dios es el que les ha delegado autoridad. Así que por eso las personas que delinquen y son buscadas por la autoridad, estas personas huyen. La Biblia dice que el impío huye, que el impío tiene temor. ¿Por qué? Porque el impío sabe que ha transgredido, que ha desobedecido, que ha traspasado las leyes establecidas en el país. Y huyen y son capturados algunos de ellos. Son metidos a las cárceles y son juzgados y tienen que pagar una pena. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Es lo que dice aquí, acarrean condenación para sí mismos. Lo mismo sucede en el ámbito del hogar. Cuando los hijos e hijas son rebeldes y se oponen, reciben disciplina, azote y castigo de parte de sus padres. Lo mismo la institución de la iglesia. Nosotros somos la familia de Dios y cuando desobedecemos a Dios y persistimos en esa desobediencia, las Sagradas Escrituras declaran
que la disciplina de Dios comienza en la casa de Dios y que somos disciplinados y castigados para participar de su santidad y para aprender justicia. A eso se está refiriendo Pablo, que cuando una persona resiste a la autoridad, desobedece la autoridad, acarrean condenación para sí mismo. Y más específicamente hablando del gobierno humano. Porque los magistrados, aquí podríamos ampliar, los jueces, los policías, los que hacen investigaciones, todo ese aparato de personas, hombres y mujeres que se dedican a establecer en la sociedad humana el imperio y el respeto a la ley, todas esas instituciones y personas no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. Una persona inocente, una persona que no transgrede las leyes del país, esa persona no tiene temor a la autoridad, no se esconde, no huye, no se va para otro país. ¿Por qué? Porque esa persona sabe que no ha transgredido los mandamientos. Entonces aquí dice que los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y entonces Pablo dice que los magistrados, los jueces, los policías no están para castigar al que hace el bien, sino al malo. Porque todos ellos, todas estas personas, hombres y mujeres, que representan la autoridad y que son encargados para que las leyes que se han legislado en cada país se obedezcan. Estas mismas personas son ciudadanos y están bajo la autoridad de las leyes que se emiten y se elaboran en los parlamentos. Entonces Pablo dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz el bien, y tendrás alabanza de la autoridad. Cuando yo camino por la calle, veo a un policía, a una patrulla, a alguien que yo conozco que es un juez, yo no tengo miedo. No tengo miedo porque mi conciencia me da testimonio de que yo no he transgredido ninguna de las leyes que se han elaborado o legislado para que yo pueda vivir en una sociedad de una manera ordenada. Por eso Pablo pregunta, ¿quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno, sométate a la autoridad, obedece las leyes que se han establecido en el país. Entonces, más bien vas a tener alabanza. La gente dirá, este es un buen ciudadano. Vas a tener alabanza de las autoridades. Porque, versículo 4, porque las autoridades son servidores de Dios para tu propio bien. Un policía es un servidor de Dios. No solamente el pastor, el líder, el copastor, no solamente usted, amado hermano, que asiste los domingos al templo y se reúne como cuerpo de Cristo y como iglesia y ve que allí en esa iglesia local donde usted se reúne en el templo para adorar a Dios y tener comunión con sus hermanos, no solo allí hay autoridad delegada de Dios, sino en todas partes. Y que los pastores, las autoridades, todos ahí son servidores de Dios, pero no solamente el pastor, no solamente el líder, no solamente los dirigentes espirituales de una iglesia local son servidores de Dios,
sino el policía que usted lo encuentra ahí en la acera, el agente de tránsito, las personas que ejercen autoridad para establecer el orden y hacer que las leyes se cumplan. Todos ellos son servidores de Dios. Aquí se declara 3 o 4 veces que las autoridades civiles son servidores de Dios, son siervos de Dios. Puede ser que esas personas no están muy conscientes de que son siervos de Dios, son instrumentos de Dios para establecer en la sociedad donde vivimos, en el país o ciudad donde vivimos, el orden. ¿No? Ellos puede ser que no lo sepan porque quizás no leen la Biblia, no entienden ni comprenden, tal vez nunca han leído el capítulo 13 que estamos estudiando, pero en el versículo 4 dice que las autoridades son servidores de Dios para tu propio bien. Pero si haces lo malo, teme, porque hay castigo cuando uno hace lo malo. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano los policías, las autoridades, los jueces, los magistrados, todas esas personas, los comisionados, todas esas personas llevan la espada, tienen la autoridad para castigar, porque velan para que las leyes que ya tienen su sanción se cumplan. No solamente la autoridad está puesta para enseñarnos a nosotros a vivir de una manera ordenada y obediente, sino también esas leyes traen en sí ya el castigo, la sanción. Por eso es que cuando usted toma su carro y pasa en rojo el semáforo y un policía lo ve, entonces lo para, lo sanciona, le hace una esquela y usted tiene que pagar una multa por haber transgredido una ley de tránsito. Todas las leyes llevan en sí castigo, llevan en sí. Entonces hay que someterse a las autoridades. No tiene usted que tratar para eludir el castigo de una infracción de tránsito, sobornar, porque ya está usted agregando sobre un delito otro delito. Vamos a hablar de esto mañana. Vamos a seguir analizando el capítulo 13 de Romanos, que habla cuál debe de ser la actitud del cristiano frente al gobierno humano. Lo espero mañana. Dios le bendiga y Dios le guarde a usted y que haya sumisión y respeto a la autoridad en el hogar suyo. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sidkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com.
o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.